reciba en esta mañana sea para edificar la vida de todos. Hoy en el Día del Padre quiero traer este tema. Es un tema que me nutre, me llena, me satisface, porque definitivamente hoy estamos viviendo tiempos bastante difíciles y complicados, pero sobre todo para los padres en este tiempo, llevar adelante una familia, sostenerla, sustentarla, proveerle, porque Él es el proveedor de su casa y de su hogar. Él es el sacerdote. Y en estos tiempos en que estamos viviendo la debacle mundial a raíz de todo lo que tiene que ver con el COVID-19, el resquebrajamiento de las economías del mundo, y no se escapa ninguna. Ha habido un colapso, ha habido un resquebrajamiento, y también lo que ha de venir y acontecer a raíz de todo lo que estamos viviendo por este confinamiento en nuestras casas y en nuestros hogares. Así que yo oro al Señor para que seas recibiendo esta palabra. Y quiero que vayas allí, por favor, capítulo 8, verso 40 en adelante, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La reflexión es titulada "Cree solamente". Repita allí donde está, en su casa, en su hogar, donde usted se encuentra: no temas, cree solamente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro: la multitud te aprieta y te oprime, y dices tú: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Preste atención: alguien me ha tocado. No temas. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Es decir, hay un temor. Y aquí voy a hablar y a desarrollar el tema: no temas solamente. Vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los principales, vino de la casa del principal, decirle: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente, salva. No cree solamente y serás. De hoy, este es el tiempo de levantarnos y creerle al Señor y no tener ningún tipo de miedo ni temor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Oigan bien, se estaban burlando del Hijo de Dios, de Jesús, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Oigan, y el espíritu, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie
dijesen lo que había sucedido. Amén y amén. No temas, cree solamente. ¿Cómo entender el miedo, lo que estamos viviendo y lo que acontece a nivel mundial? ¿Cómo poder entender y discernir el miedo que viene a nuestras vidas? Y cuán importante es determinarlo, cuán importante es precisarlo, porque ¿qué es el miedo? El miedo es ese sentimiento de desconfianza y de recelo que en algún momento viene a nuestras vidas. Es algo que nos acontece, algo que impacta, es algo que viene a hacer que nuestra vida se resquebraje, que lleguemos a un momento en que flaqueamos y por alguna circunstancia, por situaciones y hechos diversos, tal vez por una persona, por una situación en particular, o el riesgo o amenaza de algo inminente que viene sobre nosotros, es decir, es esa emoción que fluye en medio de nosotros y que nosotros llega un momento en que tanto miedo y tanto temor que pareciera que fuéramos a perecer. Es decir, es esa emoción ante esas amenazas que pueden ser ciertas o inciertas y que se nos presentan en algún momento de la vida. Estos temores pueden ser diversos por circunstancias. Serían describirlas muchas por las que nosotros podamos pasar en algún momento de nuestras vidas, pero tal vez la pérdida de un ser querido, o tal vez la pérdida en el matrimonio de una de las parejas, el hombre o la mujer, y viene el tiempo de la viudez, ese miedo y ese temor ya por no estar con la persona a la que nosotros amamos, con la que hicimos un pacto de permanecer hasta que la muerte nos separara, pero nunca nos imaginamos que la muerte podía venir, sea para aquellos matrimonios que tienen muchos años, o sea para aquellos matrimonios que apenas están iniciando. Es decir, esos miedos y esos temores, tal vez el secuestro, fuiste secuestrado y ahora vives miedo y vives. Aquellos que viven angustiados pensando que los van a secuestrar o que los van a asesinar, o tal vez la violación, sufriste violación y hoy en día tienes miedo y tienes temor. Tal vez a poderte relacionar con otras personas, tal vez ese miedo es a través de un accidente, vino un accidente a tu vida, discapacitado, tal vez hay algo que impide que tú puedas desarrollar tu vida como la venías desarrollando, y eso vino a causar miedo y temor. El maltrato físico, la violencia doméstica, el miedo a la autoridad, de contar a la enfermedad, y aquí es donde quiero yo referirme, a la enfermedad. Pero yo te vengo a decir lo que dice la Escritura: no temas. El Señor dice, todas estas son angustias y aflicciones, y dice la Escritura que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temas, cree solamente. Y esa es la palabra que yo traigo para. Porque aquí se está describiendo en este pasaje que había un miedo y un temor en este hombre que amaba a la hija, una hija, su hija única de 12 años, esa pequeña que él amaba, pero entró en miedo y entró en temor porque su hija se estaba muriendo. Y fue a buscar a Jesús, siendo el principal de la sinagoga, sabiendo que no se podía juntar con él, sabiendo que aún él en algún momento discrepó de él, en algún momento lo rechazó, porque Jesús estaba haciendo las cosas, pero los fariseos, los escribas y las autoridades lo rechazaban a él. Y por eso era que dice la Escritura que era un principal de la sinagoga, es decir, era contrario a Jesús. Pero él sabía que había un hombre, él había oído que hacía señales, prodigios y que sanaba a los enfermos, y que esa era la única opción que él tenía para ir. Y dice que se postró, llegó a sus pies para suplicarle para que fuera a su casa. En ese hombre hubo miedo y hubo temor. Y dice también la Escritura que había una mujer de flujo de sangre que también tembló ante los pies del maestro y se postró. ¿A raíz y a causa de qué? De una enfermedad. La enfermedad nos ata. La enfermedad viene a traer tantos pensamientos en nuestra mente, la enfermedad propia que tú puedas vivir o la enfermedad de otro o de un ser querido. Llega un momento en que tú sientes que no hay salida, y ahí viene el temor, te invade el miedo.
Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para salir de este miedo y de este temor? El Salmo 56:3 dice: el día en que temo, yo en ti confío. Y se trata de creer y se trata de confiar. Por eso la palabra de hoy es: no temas, cree solamente. Porque al que cree, todo es posible. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos su palabra y creemos todo lo que está descrito en la Biblia, Él va a mostrar su gloria y su poder, como lo mostró y como lo describe este pasaje. Esta pandemia, este COVID-19 definitivamente ha venido a traer muerte, ha venido a traer miedo y enfermedad al mundo. Vino a causar gran temor a la humanidad y al mundo, y sus gobernantes, sus dirigentes, las instituciones y los organismos, teniendo razón o no, acertando o no, oculta o no, eso no me compete a mí disertarlo en este tiempo, pero lo importante es lo que está en el espíritu que el Señor ha colocado en ti y el espíritu que ha colocado en mí. Esto no es más que el miedo y el temor para mantenernos encerrados en nuestras casas a raíz de este virus, de esta pandemia que está afectando al mundo entero, y nos viene a atar y nos viene a traer en esclavitud, nuevamente a estar en esclavitud. Mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Estoy hablando del miedo, hablando del temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La Escritura dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya yo no puedo tener temor en mi vida, porque también la Escritura dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y si no, pregúntalo, como está escrito en 2 de Crónicas 7:14, hay un miedo y hay un temor. Pero cuando nosotros buscamos el rostro de nuestro Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que humillarnos y tenemos que puede traer sanidad, el único que puede traer liberación, el único que puede traer restauración, el único que puede traer provisión. Y pare usted de contar todas las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso yo te vengo a decir: no temas, cree solamente, porque al que cree, todo es posible. Y además el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de lo opuesto, de lo que es lo que estamos viviendo y lo que la palabra del Señor dice. Como tú lo quieras titular, ponle allí: COVID-19 versus la palabra de Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera. Entonces nosotros tenemos que estar afianzados y arraigados a todo lo que describe las Santas Escrituras. Así que el mundo, ¿qué habla el mundo con respecto al miedo? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? COVID-19 versus la palabra de Dios. El mundo nos dice que tenemos que aprender a vivir con este virus. Ya usted lo ha oído. Esas son las informaciones que están pasando en el mundo por los diferentes canales de información. Tenemos que aprender a vivir con este virus y someternos a las autoridades y a todo lo que se está diciendo en el mundo, a pesar de que sabemos que hay una agenda global y una agenda oculta a raíz de todo lo que estamos viviendo. Pero nos tenemos que someter a esa agenda y aceptar y convivir con el virus. Es decir, tenemos que aceptar y convivir con el virus y nos sometemos al virus. Y todo el mundo espera una vacuna, pero nadie espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos sometemos a todas las imposiciones del mundo. Pero Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y resistid, y el diablo huirá de vosotros. Esa es la palabra. En este tiempo en donde nos estamos moviendo conforme a lo que el Espíritu está mostrando. No temas, cree solamente. Estamos en los tiempos finales, iglesia. Y tal vez esta sea una palabra confrontadora, pero es para ti, papá. Porque tú tienes la responsabilidad de guiar a tu familia.
Eso mismo sucedió en aquellos tiempos y en estos tiempos también está sucediendo. Porque hoy la responsabilidad de llevar adentro del arca a tu familia es tuya. Así la tuvo Noé cuando el Señor le mostró que venía una devastación y una destrucción porque se había incrementado la maldad en el mundo. ¿Y qué crees tú que está pasando hoy en día? Hoy se están cumpliendo los tiempos proféticos. Las señales se están dando conforme a las escrituras. Y Noé les advirtió que era el tiempo de entrar en el arca y no entraron y se perdieron y solamente se salvaron 8. Hoy te digo yo a ti, es tiempo de entrar en el arca. Estamos en el tiempo de la gracia y las puertas de la salvación y la vida eterna están abiertas todavía. La gracia y el amor de Dios están para ti y para mí. Pero nos sometemos a las cosas del mundo, pero no nos sometemos a Dios. Y yo te vine a decir, cuando nos sometemos a Dios, nosotros resistimos al diablo y él huirá de vosotros. Si tú quieres que la enfermedad huya de ti, tú tienes que resistirlo. Y es palabra de Dios para que tú la puedas creer y recibir en el corazón. El mundo dice una cosa y la palabra de Dios dice otra. En esta semana que pasó nuestra hija contrae matrimonio dentro de 2 meses con el favor de Dios. Y fuimos al registro civil de acá, de donde nosotros vivimos, para averiguar, para hacer los trámites, la fijación de cartel y todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Y le dijeron que no, que solamente se estaban haciendo y aceptando defunciones y presentaciones. Matrimonios no, porque no era relevante en este tiempo, donde todos debíamos estar confinados más bien. Esa fue la respuesta. Y yo te vengo a decir, esa es la respuesta que da el mundo. El mundo te manda a vivir en pecado. No te cases. Entonces anda, rejúntate. No. Es decir, la fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque Pablo dice que si alguien se está quemando es preferible que se case, pero ¿cómo se va a casar si no lo están casando, si solamente se reciben presentaciones y defunciones? Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo estoy poniendo en contrastación el COVID-19 versus la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios une no lo separará el hombre. Esa es la verdadera palabra de Dios. Y yo te vengo a decir, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Afectados y creyendo lo que el mundo dice. El mundo va a querernos esclavizar nuevamente y nos va a querer someter, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos libres en Cristo. Pasó con el pueblo de Israel. El pueblo cuando Dios lo sacó de la esclavitud, de las manos de Faraón, y cuando ya estaban por llegar, el Faraón se dio cuenta que los había dejado ir y dijo, no los voy a dejar ir, y los persiguió. Y ahí es donde el Señor le da esta palabra al pueblo y dice, estos egipcios que ahora ven para nunca, para siempre, jamás, los volverán a ver. Y allí fue donde exterminó a sus perseguidores. Yo te vengo a decir, este es el tiempo de creer. Este no es el tiempo de temer. Hoy no nos lo que el COVID-19 dice, lo que el mundo y lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día nos dice distanciamiento social, quédate en casa, tapaboca, lávate las manos. Eso es lo que dice el COVID, eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios es clara con respecto a nosotros y con respecto a la enfermedad también. Hoy el mundo, los cristianos hoy en día están retrocediendo. Hoy los cristianos es cuando más se apartan y dejan de creer lo que dice la palabra de Dios, porque le están creyendo a lo que el mundo está diciendo. Y usted me está diciendo, dirá usted, pastor, que no me debo tapar la boca, que no, yo no le estoy diciendo eso. La palabra del Señor, porque la Escritura dice que si está alguno afligido, haga oración, que si está alguno alegre, cante alabanza. Ay, pero mira lo que dice con respecto a la enfermedad. Dice que si hay alguno enfermo, vaya y llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndose las manos, unja al enfermo y él sanará y hará la oración de fe y será salvo y Dios le levantará. Y si tuviera pecado, el Señor se los perdonará. Entonces, el COVID versus la palabra de Dios. Cuando nos dicen que no debemos poner las manos, es cuando nos debemos poner las manos. Cuando dicen que nos debemos lavar las manos con agua y jabón, aquí dicen que nos debemos untar las manos con aceite y poner las
las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo te vengo a decir, no temas, cree solamente. Cuando tú le crees a la palabra de Dios y cuando tú le crees todo lo que está descrito en esta Biblia, Dios te va a hacer transitar por el seco del desierto, te va a hacer transitar y te va a hacer caminar sobre las aguas del mar. Pero hay mucho miedo, hay mucho temor en este tiempo. Y yo te vine a decir, las cosas del mundo, más te aparta de las cosas de Dios. Y yo te quiero recordar que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y esta contrastación del COVID con la palabra de Dios es simple y llanamente para confirmar lo que dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Al que teme a Jehová, las cosas vendrán de mejor en mejor. No es ese temor de miedo, es ese temor de reverencia. Por eso es que nosotros debemos buscar el rostro de nuestro Señor. Por eso es que dice el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este no es el tiempo de tener miedo, este no es el tiempo de estar escondido, iglesia. Me encanta la vida de un hombre que Dios lo usó de una manera sobrenatural e increíble. Es la vida de John Ley, hombre de sanidad, un hombre que Dios lo usó de una manera increíble. Pero este hombre, si hay algo que él tenía, era que él le creía y no tenía ni miedo ni temor, y él creía completamente todo lo que estaba descrito en la palabra del Señor. Si alguna vez hubo un hombre que anduvo bajo la revelación y el poder de Dios, fue este hombre llamado John Ley, lleno de propósito, de visión, lleno de fortaleza y de carácter. Su única meta era mostrar a Dios a través de las cosas que él hacía. Muchas veces dijo que el secreto del poder del cielo no estaba en hacer, sino en ser. Y él creía, fíjense lo que les voy a decir, él creía 100% que los cristianos llenos del Espíritu Santo debían disfrutar del mismo tipo de unción y de poder que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Él mismo, y él dice que cosas mayores haremos en su nombre, como lo describe la Escritura. Algo importante, este hombre fue usado de tal manera que hay un testimonio. Había un hombre que sufría, tenía inflamación en los huesos y le dijeron que se los trajeran y colocaran todos el telescopio, la cuestión con la que hacen ellos los exámenes, y los estaban viendo y verificando. Y él dijo: yo voy a poner mis manos sobre los huesos, su tobillo, e inmediatamente empezó a desinflamarse la zona que él estaba mostrándole a los médicos, y se quedaron Voy más allá, aún con este tiempo de pandemia, con este tiempo de enfermedad que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, eso es que hay que hacer. Yo quiero que tú oigas detalladamente la palabra de Dios, porque este no es el tiempo de temer, este es el tiempo de creerle al Señor. Dice su biografía que él fue a levantar una obra en el África en 1910, en enero, en el mes de enero, él llegó a África. Y cuando él llegó allá, se había destapado en la nación una plaga que arrasó con una cuarta parte de la nación. Y era tan, pero tan contagiosa, morían y quedaban adentro de sus casas. Algo como lo que está pasando hoy en día. Incluso el gobierno pagaba en aquel entonces $1,000 a las enfermeras que se quedaran cuidando a los enfermos. Imagínese usted. Y este hombre se fue con su equipo y estuvo, y él y otras personas entraban, sacaban a los enfermos y los enterraban. Y la enfermedad no lo tocó. Y vino un médico y le preguntó: oiga, yo quiero saber cuál es su secreto para que ese poder, ¿cuál es el secreto que usted tiene? Y quiero leerles aquí. Les preguntó:
¿Qué ha hecho usted para protegerse? Usted debe tener un secreto. Y les dijo: hermano, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con Dios, vivo de manera que su Espíritu fluya en mi alma y mi cuerpo. Ningún germen me atacará, porque el Espíritu de Dios matará. Y yo te vengo a decir: no temas, cree solamente. Y dice este hombre que para poner a prueba lo que él estaba diciendo, él les dijo: saquen de la espuma que está allí en los pulmones de las personas que estaban muertas y colóquenla en mis manos. Oiga bien, les dijo: saquen de las espumas de los pulmones de las personas que estaban muertas y colóquenlas en las manos, en mis manos, y verán cómo esos gérmenes van a ser destruidos. Y para el asombro de todos, sacaron los gérmenes, los colocaron la espuma en las manos, y al apenas tocar la espuma en las manos de John Lane, los gérmenes murieron y desaparecieron. Yo te vine a decir: este es el Señor te ha llamado para imponer las manos en este tiempo. Este es el tiempo de imponer las manos sobre los enfermos, y los enfermos se van. Por eso yo te vengo a decir: no temas, cree solamente. Eso no fue en aquel tiempo. El mismo que obró ayer, obra hoy y obra mañana. Es el mismo que está con nosotros, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros tenemos que creerle al Señor todo, absolutamente todo. No temas, solamente. Hay un pasaje de la Biblia en donde dice que Pablo y Silas llegaron a Filipo para llevar el evangelio, para predicar el evangelio de salvación. Y dice que en los tiempos de oración se acercaron al pueblo, y una mujer adivina se acercaba, y cada vez que estaban con ellos les decía: estos son los siervos de Dios Altísimo. Y durante toda esa semana siempre decía: estos son los siervos de Dios Altísimo. Y en ese momento, porque una mujer que era divina, que tenía las personas que la representaban, y les daba mucho dinero porque era una divina. Y en ese entonces Pablo se molestó y reprendió el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación salió inmediatamente de ella, y los hombres que la tenían se molestaron y fueron a los gobernantes, a los magistrados, y los expusieron y les dijeron que ya su negocio se había acabado y que estos hombres vienen a turbar al mundo, vienen a turbar esa ciudad. Y así parece que somos nosotros los cristianos cuando decimos las cosas que son, y parece que viniéramos a remover al mundo, a turbar al mundo, y somos para ellos perturbadores. Y entonces vinieron, nos agarraron, los azotaron y los metieron presos, y los metieron en la cárcel, en las últimas cárceles al final, y los amarraron al cipo y les encadenaron y los metieron en la cárcel. Y dice que como a la medianoche empezaron a alabar, a cantar al Señor. Pablo y Silas y todos los presos oyeron, y apenas eso se oyó, dice que los cimientos de la celda se movieron, ellas se abrieron, que las cadenas que los esclavizaban se rompieron. Eso sucede cuando nosotros buscamos el rostro del Señor. Eso sucede cuando nosotros clamamos a Dios. En medio de la tribulación y en medio del dolor y en el medio del encarcelamiento, muchos verán la gloria de Dios. Porque yo te vine a decir: no temas, cree solamente. Y aquí vino el carcelero, no vio a nadie, todo estaba oscuro, pensó que se habían ido y que habían huido, y agarró la espada y trató de matarse. Y allí es donde Pablo le dijo: no lo hagas, no te hagas ningún mal, detente. Y él se luz, y cuando vio luz, vio que todos estaban, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Yo te vengo a decir, tal vez estás pasando una situación difícil en casa, todo lo que está ocurriendo y todo lo que... ¿Saben cuántas personas se han suicidado en este tiempo de cuarentena? A alguien que les pueda decir: no te hagas mal, porque Dios está contigo. No tengas miedo, porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante. ¿Qué ha pasado? Que seguiremos encerrados en nuestras casas y las iglesias cerradas, mientras el mundo se pierde y muere 19, pero el diablo está haciendo estragos, ganando almas para él.
Y la respuesta está aquí. Porque este hombre, afligido, derrotado, destruido, con miedo y con temor, agarró la espada para matarse. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Y cuando él vio que estaban allí, que ninguno había oído, él le dijo: ¿qué haré para creer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo te vengo a traer en esta mañana, porque Pablo y Silas le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te vine a decir: no tengas temor y no tengas miedo, cree solamente. Y él creyó y fue salvo él y toda su casa. Papá, parece que no hay dinero, parece que no hay recursos, parece que los negocios se vinieron abajo, parece que el hambre viene al mundo y va a atacar a todo el mundo. Papá, que estás aquí, que me estás oyendo, la Escritura dice: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa y en tu hogar? No temas, cree solamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Escritura, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Viene el tiempo en que Dios va a obrar, va a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nuestro pueblo. También hay otra historia, porque pareciera que Dios nos abandona, pero Dios no nos abandona. Las cosas suceden porque Dios las ha permitido. Si Dios permitió que Moisés entrara en la tierra prometida, es porque ya tenía levantado a un Josué que no te preocupes, la iglesia no va a perecer, hagas o no hagas. Lo importante es que si Dios te dijo que hiciera, hazlo, porque si tú te escondes cuando Dios te dice que salga, quiere decir que Él no va a obrar en tu vida, pero va a obrar en otra. Dice la Escritura que ya cuando ya había muerto Moisés, Dios le habló a Josué, hijo de Nun, y le dijo: levántate y pasa este Jordán y llévate a donde yo te voy a decir. Porque así como le dije a Moisés, yo entregaré en todo lugar que pisare la planta de... Y le dijo: Dios está contigo porque Dios está conmigo. Dice así: no te podrán hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te vine a decir: este es el tiempo de creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Hay cosas que... Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una reflexión, porque a veces las personas no quieren confiar en Dios y quieren confiar más en las cosas del mundo, quieren confiar en su fuerza, en su poder, pero no quieren confiar en Dios. En una oportunidad un alpinista subió para alcanzar la gloria para él, y no esperó que otros subieran con él, sino que se fue él solo para alcanzar la cúspide de la montaña. Y este alpinista subió y subió y subió y subió. Dice que se hizo tarde, oscurecía y ya cayó la noche, y cuando ya no veía casi nada y le faltaba poco por llegar, resbaló y se vino en picada hacia abajo y hacia el abismo, y cayó, y él decía: tengo miedo, pero él caía, y en ese momento sintió un temblor, ¡guau! Y lo levantó. Como era un hombre experimentado, un alpinista profesional, que fue a buscar su gloria, alcanzando la cima, él agarró los arneses e hizo punta desde arriba, llegó arriba, y eso le logró detener y evitar su caída, pero quedó pendiente y quedó ahí atado, y él se agarraba, y ya en la oscuridad, porque no veía nada, le dijo: Señor, sálvame la vida. Y en eso oyó una voz que le dijo:
¿quieres que te salve? Y él le dijo, sí, Señor. Y oyó la voz que le dijo, suéltate, suelta la soga. Un silencio, no se oyó más nada. Y al día siguiente encuentran a este hombre colgado, amarrado de la soga, así, muerto, congelado, a escasos 50 centímetros de la tierra. Estaba a 50 centímetros de la tierra, de su caída. Dios lo había guardado casi hasta el final, pero le faltó creerle a Dios, porque Dios le dijo, suéltate. Y aquí es donde yo te vengo a decir, ¿qué cosas te mantienen atado y amarrado que no quieres soltar? Tal vez el pecado, la incertidumbre, pero también el miedo y el temor. Y aquí es donde yo quiero de esta palabra, porque sé que muchas personas hoy en día, en cuanto al miedo y el temor de lo que tiene que ver con la enfermedad, representa un gran dolor de cabeza para las personas. Es una afectación que viene a nosotros y ataca nuestras vidas. Dice la Escritura que este hombre principal de la sinagoga llegó a donde estaba Jesús y 12 años padeciendo esa enfermedad y se acercó por detrás. Esa mujer que decía, si tan solo tocara el borde de su manto, llegó por detrás y lo tocó. Y apenas lo tocó, dice la Escritura, poder salió de mí. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Por eso la pregunta de Pedro es, Señor, pero no entiendo si hay mucha gente. Si hay mucha gente. Hermanos, el COVID está en todas partes. Hay mucha gente. Y no estoy diciendo con esto de que no nos vamos a cuidar y no nos vamos a guardar. El COVID podrá estar, la enfermedad podrá estar, pero Jesús está en medio de nosotros. Por eso yo te vengo a decir, no temas y cree solamente. El maestro tocó el borde de Jesús y poder salió del Señor. Cuando tú y yo dejamos el va a ser evidente. Por eso las señales, los prodigios y las maravillas las vamos a estar por ver cuando tú dejes el temor atrás y cuando tú te sueltes de la soga, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. No temas, cree solamente. Pero esto solamente con esta mujer, porque temblaba ella también. Así que el miedo puede venir a nuestra vida, claro que sí, aún después que el mismo maestro nos haya sanado, porque a veces no podemos entender, ¿y cómo me sanó? ¿Cómo es posible que me haya sanado en tiempo atrás de esto, pero ahora no me sana de esto? Porque no se trata de ti, de lo que tú creas, se trata de lo que Él hace. Lo que tiene que ver contigo es que tú debes creer que es verdad que Él te puede sanar y que es verdad que Él te va a sanar. Por eso la palabra de hoy, no temas, cree solamente, porque hay personas que son temerosas pero no creen. Y si tú no crees, no va a poder obrar en tu vida. Pero vamos a la vida de este hombre, el principal de la sinagoga, ya para cerrar, Jairo. Porque este hombre tenía mucho miedo y amaba a su hija. Yo no sé cuántos aman a sus hijos. Pero tal vez hoy tú puedas estar en tu casa con tu familia, pero tal vez hoy hay algún padre que está con su hijo en un hospital, en un centro hospitalario, en un centro de reclusión, preso, y no pueda disfrutar. Pero este hombre dice que venía de camino y siguió a Jesús y le creyó a Jesús. Y aquí es donde viene alguien y se le acerca, que vino de la casa de su hija y le dijo a Jairo, maestro, porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y Jesús oyó y le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Y yo te vengo a decir, el maestro le dijo, no temas, cree solamente, que yo traigo para ti en este día. No temas, cree solamente.
Y a pesar de que Jairo se fue con el maestro y lo siguió, cuando llegó allá, porque la niña estaba muerta. Y Jesús llegó y les dijo: no está muerta, ella duerme. No está muerta, ella duerme. Y se burlaron de Jesús, se rieron de Jesús. Y Jesús los tuvo que sacar. Y nada más entró Juan, Jacobo y Pedro, el padre, y entraron a la habitación de la niña. Tal vez hoy en día muchos se burlan de ti porque crees en Jesús. Tal vez en tu casa, en tu colegio, en la universidad o en el trabajo. Y muchos te hacen bullying. Pero es que siempre va a haber un grupo que cree y va a haber otro que no cree. Va a haber un grupo que hace el bien y hay un grupo que siempre se va a burlar. Se burlaron de Jesús, no te preocupes, se van a burlar de ti y se van a burlar de mí por la cosa que tú y yo creemos, porque nosotros creemos en milagros. Yo creo en milagros. Por eso este virus no nos puede venir a afectar y no puede venir a causar del pueblo de Dios, porque victorioso es Él que va delante de nosotros. Él es guerrero que pelea nuestra batalla. Él es Jehová de los ejércitos. En Él el principio y el fin, el alfa y el omega. Nosotros tenemos que creer. Por eso no temas, cree solamente. Y este hombre se metió allí y el Señor la levantó y dijo: Talita Cumi, levántate, muchacha. Y la muchacha, dice la Escritura, que el Espíritu vino sobre ella, se levantó y pidió comida. Yo te vengo a decir: no temas, cree solamente. Este es el tiempo, porque a los que creen todas las cosas son posibles. El miedo y el temor nos paralizan. El miedo y el temor nos paralizan. No temas. No es el tiempo de temer, es el tiempo de creer. Tal vez tú no entiendas cómo Dios obra, y yo tampoco cómo obra, pero sé que obra. Eso no está en duda. Y esa es la diferencia. Porque al que cree, todo es posible. Porque esto le pasó a María y a Marta cuando Lázaro había muerto. Ya eran 4 días. Y Jesús vino después de 4 días y llegó. Y Marta le dijo: Señor, si hubieses venido antes. Pero él sabía que no había venido antes, porque era para glorificar su nombre, el nombre de su Padre, y para que fuera glorificado por medio del Hijo, dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Y ahí, si hubieses venido antes, es falta de fe, es de creer, porque al que cree todo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No temas, cree solamente. Y ahí es donde el Señor le dijo: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto se trata de creer hasta el final. Esto se trata de creer. Yo te vengo a decir: no temas, cree solamente. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hoy hay un papá que ya no está con sus hijos, o tal vez hay un hijo que no está con su papá, o una esposa que no está con su esposo, para celebrar juntos en familia lo que Dios está haciendo en medio de todos los que hoy podemos celebrar juntos con ellos. Y tal vez sientas dolor y sientas tristeza y puedes sentir temor y miedo. Yo le hablo a aquellos pequeñitos, jóvenes o adolescentes, o tal vez que sufrieron abandono, los abandonaron sus padres, o tal vez se separaron. Mi papá no está. Yo te vengo a decir, como dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? De mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Sobre ti. Porque también la Escritura dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, en todo Jehová te recogerá.
Es el tiempo de no tener miedo ni tener temor. Él está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién? Y quiero cerrar, porque es el tiempo. Es el tiempo de arrepentirnos y de volvernos a Dios. Las puertas del arca están abiertas. Es el tiempo de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Mira lo que dice la Escritura en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creer, arrepentido y creer en el Evangelio. Yo te vengo a decir, no temas solamente. La Escritura dice que cuando Pedro pasaba por las calles, sacaban a los enfermos y cuando él caminaba, su sola sombra los sanaba. El mundo, pero la palabra de Dios dice: ¿a quién estás dispuesto tú a creerle? ¿A quién estás dispuesto tú a someterte? Mira esta declaración en Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, yo te vine a decir, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto se trata de creer y de no temer. Ser hijo valiente, verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Padre, clámalo a Él. Y hay que clamar. Señor, yo te pido en esta mañana, sé tú saciando nuestra sed. Sé tú en medio de nuestra presencia, Señor. Tal vez hay cansancio, hay agotamiento, y hay miedo y hay temor por todo lo que estamos viviendo. Pero grande y poderoso eres tú, en quien hemos creído y en quien creeremos siempre. Que el miedo no venga, y si viene, lo rechazamos, lo resistimos y huirá de nosotros. No tenemos miedo a la enfermedad. Puede venir, pero Él nos ha dado las armas que el cristiano necesita para resistir y Él huirá de nosotros. ¿Sabes? Ese miedo vino a la vida de John Lay. Ese temor vino a la vida de John Lay. Dice que su familia, sus padres eran muy sanos, pero sus hijos fueron 8 cuando él y murieron. Algo increíble que pasó en su vida. Desde pequeño de reumatismo, en un momento en que estaba en la casa de sanidad de John Alexander Bradley, un hombre impuso las manos sobre él y él se sanó. Un joven que a los 16, 17 años se convirtió en una cruzada evangelística de salvación. Y cuando él oraba, él dice, imponía las manos y la hermana Ethel, María Gut Gorete, la mujer que mostró el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con esos hombres y mujeres de aquel tiempo? ¿Dónde están hoy en día? ¿Será que nos quieren mantener encerrados? Yo te vengo a decir, en el amor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Yo te vine a decir, no temas, crees. No crees
creía y después que vio, creyó. Yo vengo a decirte en este día y en esta mañana, veremos la gloria de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Dios va a mostrar su gloria y todos se van a quedar con la boca abierta, como los médicos se quedaron cuando John Lane mostró el poder y el don que Dios le había dado para sanar a los enfermos. Por eso él no tenía miedo. Y si te toca partir, y si me toca partir a mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y para cerrar, para que lo puedas creer, para que lo puedas recibir en el corazón, en tu mente, oye bien, y en tu espíritu, para que lo puedas recibir. No tengas miedo y no tengas temor. Este es el tiempo de sobre nuestra amada tierra de Venezuela. Y tal vez usted dirá, pastor, pero es que ese es un hombre ungido. ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? ¿No nos ha llamado el Señor? Pero cuidado sobre el que repose el espíritu de miedo y de temor. Dice la Escritura que él tuvo miedo porque su esposa Jay estaba muriendo y no encontraba qué hacer, y él lanzó la Biblia contra el fogón y cayó allí en la chimenea y abrió la Biblia y decía Hechos 10, y cuando se fue acercando decía Hechos 10, capítulo 38, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo milagros, señales, porque el poder de Dios estaba sobre su vida. Y cuando tú lo buscas y tú lo ves, ese mismo poder, esa misma presencia y esa misma unción es la que está sobre ti y la que está sobre mí. Pero tal vez tú te puedas preguntar, ¿y si muero? Yo te vengo y te digo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, en esta mañana te pido que seas tú, Señor, obrando, que no tengamos ningún miedo, ningún temor, así como Pablo y Silas no tuvieron miedo, adoraban en todo tiempo y en el momento de aflicción, porque creían en un Dios que obraba señales y milagros. ¿Quién es el que nos va a sacar? Señor, el Señor es el que nos va a sacar. El mundo querrá esclavizarnos, pero Dios nos libera y nos libera para siempre. No tengas miedo y no tengas temor en este tiempo. Muchas, dice la Escritura que muchas son las aflicciones del mundo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Recuerda,